Hoy se celebra el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, construido por la Alemania nazi en Polonia. El lugar fue escenario del mayor exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos 1 millón de personas fueron asesinadas en ese sitio que hoy resiste como testimonio de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. A los actos asisten decenas de líderes mundiales, sin embargo no están ni el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ni el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ambos tienen órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional. En tanto, sí participa Isaac Herzog, presidente de Israel. A los actos de este día también asiste un grupo de los pocos sobrevivientes que todavía queda con vida. Antes de comenzar a analizar este tema con nuestro invitado de hoy, vamos a escuchar lo que algunas de las víctimas de Auschwitz le dijeron a Deutsche Welle. Aún tengo la imagen de a donde llegamos entonces y yo estaba sola. Llegué con desconocidos. Algunos niños estaban con sus padres y yo estaba sola. Salimos del vagón, ya estaba oscuro y había mucha nieve. Y mucho frío. Nieve, frío, muchos gritos. En primer lugar, recuerdo gente con botas altas, látigos en las manos y con perros grandes. Y eso es lo que me viene a la mente. Yo tenía 12 años. Cumplí 12 años el 29 de septiembre y llegué a Auschwitz-Birkenau el 3 de noviembre. Auschwitz significa asomarse al abismo de la historia de la humanidad. Aquí se acabó con toda forma de civilización. Auschwitz representa el asesinato de 500.000 de gitanos en la Europa ocupada por los nazis, así como 6 millones de judíos. Apenas hay una familia en Alemania que no se haya visto afectada por el nacionalsocialismo con la pérdida de parientes. Así que para mí Auschwitz es un gran cementerio. Un total de 13 personas de mi familia fueron asesinadas en diversos campos de concentración, incluidos mis abuelos. Mi abuelo fue asesinado en Auschwitz y mi abuela en Ravensbrück. Soy Johan Ramírez y esto es La Actualidad en Análisis. Durante los próximos minutos estaré conversando con mi colega Andreu Jerez. Él es periodista, enviado especial de Deutsche Welle al campo de exterminio de Auschwitz, donde hoy tienen lugar los actos conmemorativos encabezados por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el canciller federal Olaf Scholz. Andreu, un gusto saludarte. Ante todo, te pregunto, ¿qué simboliza el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz? ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, se trata de una cifra, de un aniversario redondo, 80 años. Cuando se cumplen décadas completas suele haber una celebración un poco más simbólica. Ya ocurrió hace 10 años con el 70 aniversario de la liberación, del que fue el principal campo de concentración y exterminio de la maquinaria de asesinato nazi. También tiene importancia simbólica porque recordemos que conforme pasan los años y las décadas van muriendo los pocos supervivientes que nos quedan vivos de lo que fue este campo de concentración y por tanto también van muriendo las fuentes humanas primarias que nos sirven para entender y recordar lo que fue Auschwitz. Fue básicamente un antes y un después en los crímenes cometidos por la humanidad, por el hombre contra la humanidad. Andreu, cada año vemos estos actos que son importantes, tienen un gran simbolismo, reúne a decenas de líderes y expertos e historiadores coinciden en lo crucial que resulta entender cómo funcionaba Auschwitz para comprender también el Holocausto en su totalidad. ¿Por qué es así? Bien, para entender lo que fue Auschwitz es necesario documentarse, leer, pero también es necesario venir personalmente aquí. Yo es la segunda vez que vengo y cuando vienes aquí y entiendes cómo estaba organizado el campo de concentración y de exterminio, entiendes también cómo funcionaba una maquinaria que era básicamente una maquinaria industrial del asesinato. La gente que llegaba aquí deportada, sobre todo judíos, pero también otros miembros de minorías nacionales o presos políticos, llegaban
con la mayor probabilidad de morir. Al principio, cuando llegaban, eran, algunos eran elegidos para el trabajo esclavo, pero la mayoría, los que no eran productivos, los que los nazis consideran que no eran productivos, eran separados y generalmente asesinados, o bien a través de fusilamientos, posteriormente con gas. Por tanto, estamos ante una máquina engrasada de asesinato. Esto era una fábrica para matar, y también una fábrica de trabajo esclavo, y era una fábrica que estaba calculada al milímetro. Aquí nada se dejaba a la casualidad, era una máquina también burocrática, las personas que eran deportadas eran, digamos, de manera consecuentemente protocolada. Las deportaciones estaban selladas, estaba todo preparado para que este lugar se convirtiese en una máquina perfecta para asesinar y también para alimentar la máquina militar y expansionista de Alemania a través del trabajo esclavo. Los historiadores coinciden en que ha habido muchos crímenes a lo largo de la historia de la humanidad, pero esa industrialización y esa burocratización del asesinato es lo que supone que Auschwitz se entienda como un antes y un después en la historia de los crímenes de la humanidad. Es sin duda un relato espeluznante, Andreu, lo que nos cuentas. Has tenido también la oportunidad en estos días que has estado allí de conversar con algunos de los sobrevivientes de Auschwitz. ¿Qué te han contado? Sí, hemos tenido la oportunidad de hablar con una sobreviviente en primera persona. Eva Speschi es una judía de origen húngaro que actualmente vive en Alemania. Llegó aquí con la edad de 12 años. Previamente parte de su familia había sido deportada y asesinada en Auschwitz. Ella llegó 3 meses antes de que Auschwitz fuese liberado por el ejército soviético y consiguió sobrevivir porque mintió sobre su edad. Ella tenía 12 años, pero cuando llegó a la rampa de separación, como decía antes, cuando llegaban los trenes cargados con prisioneros, con presos, se separaban por su capacidad de trabajo, ¿no? Ella dijo que tenía 16 años porque una guardia del campo así se lo pidió. Seguramente por eso salvó la vida. Ella fue entonces integrada en un grupo de trabajadoras judías, estuvo trabajando bajo esclavitud durante los 3 meses y cuando el ejército soviético estaba ya a las puertas de Auschwitz, ella estaba muy enferma, estaba realmente con fiebres y muy débil. Los nazis consideraron que estaba muerta, pensaron que estaba muerta o la dieron por muerta y no la obligaron a marchar en lo que fue la marcha de la muerte, unos 60.000 presos que fueron forzados a marchar dirección oeste para evitar que fueran liberados por el ejército soviético. Eso fue lo que salvó la vida a Eva. Eva posteriormente fue a vivir a Alemania por cuestiones del destino, como ella dice, y es una de las voces que nos puede contar en primera persona lo que supuso Auschwitz y lo que supuso también sobrevivir a Auschwitz. Ella cayó durante 50 años sobre sus experiencias y en el año 96 decidió comenzar a hablar, lo que fue también una especie de terapia para ella y también una fuente de primera persona, en primera voz, para que las generaciones jóvenes y también la segunda generación de sobrevivientes pudiera entender lo que ocurrió. También hemos tenido la oportunidad de hablar con Romani Rose, él es presidente del Consejo Alemán de Sinti y Roma, de la comunidad judía alemana, y él dice que él creció, su abuelo fue asesinado aquí en Auschwitz y sus padres callaron durante muchos años, pero él creció, dice, bajo la sombra de Auschwitz. De hecho, psicólogos e historiadores también hablan de lo que se puede considerar el trauma transgeneracional de las diferentes generaciones de familias que se vieron afectados por la deportación y el asesinato a este campo de exterminio. Y estas personas con las que has hablado, Andreu, ¿te han expresado preocupación por el aumento del antisemitismo en el mundo, por ejemplo? Especialmente los integrantes de la comunidad judía, no solamente, pero los integrantes de la comunidad judía sí que entienden que en Europa está habiendo un aumento de agresiones antisemitas, sobre todo a raíz del conflicto en Oriente Próximo, por las tensiones que se generan entre comunidades, pero también por un reavivamiento del antisemitismo que ya había en Europa antes de la llegada de otras comunidades del resto del planeta, de fuera de Europa. Y el resto de sobrevivientes que no pertenecen a la comunidad judía o descendientes de sobrevivientes de la comunidad judía también coinciden en señalar el aumento, el crecimiento de posiciones políticas situadas a la ultraderecha que son las que tienden a negar o a relativizar la responsabilidad moral que se deriva de Auschwitz.
Alemania como para el resto del mundo, porque al final se trata de una responsabilidad moral universal que puede afectar a cualquier persona. Y las tres personas con las que hemos hablado, que son sobrevivientes o hijos de sobrevivientes o descendientes, las tres viven en Alemania y las tres han citado precisamente su preocupación por el aumento electoral del partido ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD, que muy probablemente obtenga de los votos en las elecciones alemanas del próximo 23 de febrero. Por tanto, sí, la preocupación está ahí. Se ve que hay ciertas tendencias políticas que tienden hacia el autoritarismo o hacia la ultraderecha que desde luego relativizan o banalizan lo que supuso Auschwitz y el Holocausto cometido por la Alemania. ¿Y cómo se puede explicar, Andreu, que esos dos elementos que podrían ser contradictorios, es decir, que por un lado haya cada vez una preocupación más importante sobre el aumento del antisemitismo en el mundo y que por otro lado aquí en Alemania el partido que tú mencionas, Alternativa para Alemania, AfD, que ha intentado relativizar los crímenes del nazismo, esté ganando más apoyo? Bueno, ahí seguramente habría que separar la coyuntura y el contexto histórico. La coyuntura es la confluencia de crisis, la crisis económica que sufre Alemania, la recesión, la crisis energética que también está en la fuente de esa crisis económica, la crisis internacional que se vive, la inseguridad que genera los diferentes conflictos que estamos viendo en el planeta. Todo ello alimenta evidentemente un voto protesta, un voto reaccionario, que en este caso está yendo a parar a Alternativa para Alemania. Pero también hay que recordar que este partido recibe muchos votos de gente que no pertenece al neonazismo, es decir, no significa que un 20% de votantes de AfD supongan un 20% del electorado alemán que son automáticamente nazis. Pero es evidente que esta gente, los alemanes que votan a esta opción política, están aceptando que AfD relativiza y en algunos casos incluso niegue la responsabilidad alemana respecto al Holocausto. Recordamos solamente algunas de las declaraciones de líderes de AfD. Alexander Gauland dijo que los 13 años de nazismo habían sido simplemente una mierda de pájaro en la larga historia alemana, claramente relativizando la responsabilidad histórica que tiene Alemania respecto a Auschwitz y al resto de crímenes cometidos por los nazis. Björn Höcke, líder de AfD en Turingia, llegó a decir que el monumento de conmemoración a las víctimas del Holocausto era un monumento de la vergüenza, es decir, se avergonzaba de que ese monumento estuviera en el corazón de la capital alemana. Otra clara provocación estratégica que abre la puerta a relativizar la responsabilidad de Alemania respecto al Holocausto. Y el último episodio que hemos podido ver es la participación de Elon Musk, el tecnomagnate estadounidense que participó en un acto electoral de AfD 3 días antes de la conmemoración de la liberación de Auschwitz, donde él dijo abiertamente, al lado de la candidata a canciller de AfD, Alice Weidel, que Alemania debería dejar de mirar tanto al pasado y centrarse más en el futuro, no centrarse tanto en la culpa, como él dijo, sino más hacia el futuro. Por tanto, no son declaraciones casuales, es decir, son declaraciones calculadas que tienen el objetivo, en mi opinión, evidente de abrir los márgenes de lo que había sido un consenso indiscutible en Alemania y en buena parte de Europa, de que no había que relativizar o minimizar lo que había supuesto el Holocausto y la responsabilidad moral y política que emana de los crímenes del nazismo. Y la participación de Elon Musk que tiene lugar, que mencionabas en este meeting de AfD, que tiene lugar apenas unos días después de este polémico gesto que hizo durante la asunción de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, un gesto que muchos calificaron como un saludo nazi, algo que él ha negado. Volvamos a Auschwitz. Andreu, llama la atención la ausencia de varios líderes en estos actos. Hablemos primero del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. ¿Por qué no está en Auschwitz en una fecha tan simbólica? Bien, no hay una declaración oficial del gobierno israelí al respecto, pero es evidente que la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en la ofensiva militar en Gaza jugó un papel fundamental. Las autoridades polacas dijeron hace unas semanas que no detendrían a ningún miembro del gobierno
israelí, de las autoridades israelíes, el día de la celebración de la conmemoración de la liberación de Auschwitz, lo que también ha generado una polémica interna dentro de Polonia, porque eso significaría que de alguna manera Polonia, o el Estado polaco, que es firmante y miembro de la Corte Penal Internacional, estaría violando sus obligaciones respecto al derecho internacional y también respecto a, digamos, la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, por la CPI. En todo caso, esa situación no se va a dar porque Netanyahu está evitando viajar a Europa, que ha evitado evidentemente, teniendo en cuenta el peso simbólico que tiene el día de hoy, digamos, el gobierno polaco lo que hace es intentar hacer cierto equilibrio diplomático o político para, por una parte, conmemorar la memoria de los judíos asesinados en este campo de exterminio, y por otra parte intentar no dañar sus relaciones con Israel. Otra de las ausencias importantes, Andreu, Vladimir Putin, y esto es muy simbólico porque fue el ejército soviético precisamente el que liberó el campo de concentración de Auschwitz. Sí, así es. Rusia había sido una de las delegaciones que había estado históricamente presente en este día de celebración, de conmemoración de la liberación, pero desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la organización de este memorial ha decidido no invitar a la delegación rusa, dejándolo fuera, un país que fue fundamental tanto para en este caso Rusia como heredera de la Unión Soviética, fue una potencia fundamental de exterminio, y también está, claro, evidentemente como trasfondo de todo esto, la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin, que también pesa sobre él y también le está haciendo evitar determinados viajes. Pero en este caso nunca se podría haber dado el viaje de Putin o la visita de Putin a Auschwitz, porque ni siquiera está invitado por parte de la organización. Andreu, tampoco hay ninguna delegación de un país árabe en estos actos. ¿Tampoco fueron invitados o fue una decisión de los países de la región? No hay posición oficial al respecto, pero se da por hecho de que si no hay ningún país dentro de la lista de delegaciones oficiales, no ha habido invitación tampoco, o ningún país de origen árabe ha decidido enviar una delegación. Sí que hay personas de la sociedad civil árabe, representantes de diferentes instituciones internacionales, pero sí que es cierto que llama la atención que ningún gobierno árabe haya decidido estar presente aquí. Hay diferentes lecturas, una de ellas podría ser el hecho de que, a la vista de lo que está ocurriendo en el conflicto Oriente Próximo, haya representantes de Israel aquí, y el hecho de que pudieran aparecer al lado de un alto representante del gobierno de Israel, eso podría suponer un coste político dentro de las sociedades árabes. Otra de las lecturas es evidentemente que algunos gobiernos árabes consideran que está habiendo un doble estándar respecto a las altas muertes de civiles en el conflicto entre Israel y Hamás, y esta puede ser una decisión que han tomado algunos gobiernos árabes, pero como digo, no hay posición al respecto. Es evidente que la presencia de países árabes, de delegaciones de países árabes, llama la atención en este 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Sin duda, llama mucho la atención que no haya ninguna delegación en los países árabes. Algo que también me llama mucho la atención, Andreu, son unas cifras que vi esta mañana y quisiera que analizáramos juntos. Según un estudio de la Conferencia sobre Reclamaciones Judías contra Alemania, 12% de los jóvenes alemanes consultados entre 18 y 29 años desconoce el término holocausto. 18% de los encuestados cree que solo 2 millones de judíos fueron asesinados durante el holocausto y no 6 millones. En Estados Unidos, Andreu, 48% de los encuestados fue incapaz de nombrar un solo campo de concentración. Esa cifra en Alemania es de 18%. ¿Qué nos dicen estos números sobre el rol que jugarán las nuevas generaciones en la preservación de la memoria histórica en lo relacionado al holocausto? Bueno, en primer lugar hay que decir que las jóvenes generaciones son fundamentales para evitar que lo que ocurrió aquí no vuelva a ocurrir en ninguna otra parte del mundo contra ninguna población
ni judía ni de ninguna otra pertenencia nacional o religiosa. Esa debería ser al menos el aprendizaje universal que emana de Auschwitz. El hecho de que las generaciones jóvenes cada vez sepan menos sobre esta maquinaria industrial del asesinato significa que todos los esfuerzos que se han hecho, especialmente en países como Alemania, donde la posición oficial es recordatorio constante para que nunca más se vuelva a repetir lo que ocurrió aquí, está fracasando. Está fracasando y ahí también podíamos enlazar con los altos intenciones de voto que está obteniendo AfD. Es decir, AfD abre la puerta a una lectura de la historia y a unas posiciones políticas que en algunos casos rayan con el neonazismo, con el nacionalismo étnico, que se daban por desterradas dentro de las instituciones o de los parlamentos de Alemania. Por tanto, aquí estamos viendo que esa posición oficial o esa práctica oficial de constante recuerdo no está teniendo el éxito esperado. Y esto es básicamente lo que dicen estas cifras. De hecho, los sobrevivientes de Auschwitz con los que hemos estado, muchos de ellos, dicen que rompieron su silencio, que también fue de alguna manera o una forma de revivir lo sufrido para que las nuevas generaciones supieran de primera persona de gente que había sobrevivido a este campo de exterminio lo que había ocurrido. Las personas con las que hemos hablado que sobrevivieron lo siguen haciendo, a pesar de que en algunos casos son muy mayores, por encima de los 90 años, precisamente para que la gente joven entienda la dimensión de esta maquinaria industrial burocrática del asesinato. Andreu, y ahora que mencionas esto, quisiera una última pregunta, con esto terminamos. ¿Ha aprendido el mundo y quienes hoy están en el poder las lecciones del pasado para evitar que se repitan estas atrocidades que hemos comentado en Auschwitz? El trabajo de recuperación y de memoria histórica ha sido, yo creo que en el caso de Alemania, bastante ejemplar en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto educativo, pero si analizamos la evolución política que estamos viendo en Alemania, y no solamente en Alemania, sino en otros países de Europa, incluso de fuera de Europa, estamos viendo que se están fortaleciendo, incluso llegando a poder, opciones políticas fundamentalmente situadas en la ultraderecha o en el nacionalderechismo o en el nacionalismo, que relativizan y niegan parte de lo que ocurrió aquí. Si nos atenemos a esa evolución de lo que está ocurriendo, esta dimensión política de lo que está ocurriendo en el mundo, desde luego parece que algunas partes de nuestras sociedades que tienen la opción de votar esas opciones políticas no han aprendido ese aprendizaje moral universal que tenemos que sacar de lo que ocurrió en Auschwitz. Pues se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, un día lleno de simbolismos que se conmemora allí, en Polonia, donde está nuestro enviado especial Andreu Jerez, con quien hoy hemos discutido este tema. Andreu, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis. A ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.